Compré una casa y cuando llegué, encontré a mi hermano y su familia. Lárgate, nosotros la necesitamos más. Tengo hijos, tú puedes rentar una habitación. Un mes después volví con una factura, y ahora me suplica ayuda. Mi nombre es Wilson, tengo 32 años, y durante los últimos 10 años de mi vida he trabajado sin descanso para construir algo mío, algo que me llenara de orgullo. No tengo esposa ni hijos, pero siempre he soñado con tener una familia algún día. En mi mente, veía a mis futuros hijos corriendo por los pasillos de una casa grande, riendo, jugando, mientras yo los miraba desde la cocina con una taza de café en la mano. Ese sueño me mantuvo despierto muchas noches, pero también me dio la fuerza para ahorrar cada peso, para trabajar horas extras, para decir no a viajes con amigos o gastos innecesarios. Todo valió la pena cuando firmé los papeles de mi nueva casa. Era una casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín al frente y un patio trasero donde imaginé una barbacoa los fines de semana. No era una mansión, pero para mí era perfecta. Las paredes blancas, los pisos de madera, las ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Cada vez que la veía, sentía que mi vida por fin tenía sentido. La compré con mi propio dinero, sin pedirle un solo peso a nadie. Cada centavo que pagué por esa casa salió de mi sudor, de mis madrugadas en la oficina, de mis sacrificios. El día que me entregaron las llaves fue uno de los más felices de mi vida. Recuerdo sostenerlas en mi mano, sintiendo su peso, su frío metal, y sonreír como si fuera un niño en Navidad. Era un día soleado, y mientras caminaba por las habitaciones vacías, me imaginé cómo las llenaría. Quería que todo fuera nuevo, los muebles, la cama, los electrodomésticos. No quería llevar nada de mi viejo apartamento, porque esta casa representaba un nuevo comienzo. Decidí que viajaría a otra ciudad, a unas 4 horas de distancia, donde había una tienda de muebles famosa por sus diseños modernos y precios razonables. Planeé pasar una semana allí, eligiendo cada detalle con cuidado, el sofá perfecto, una mesa de comedor elegante, una cama cómoda donde pudiera descansar después de un largo día. Todo tenía que ser especial. Pero antes de mudarme, quería que la casa estuviera impecable. Aunque estaba en buen estado, había sido habitada antes, y yo quería que oliera a limpio, que brillara. Contraté un servicio de limpieza profunda para que se encargaran de todo, paredes, pisos, ventanas, baños. Quedé con ellos en que irían al día siguiente, a las 8 de la mañana. Como yo estaría viajando esa misma noche, le pedí un favor a mi papá. Él vive a unas pocas calles de mi nueva casa, así que le di una copia de las llaves para que abriera la puerta a los de la limpieza y supervisara el trabajo. Mi papá, un hombre de pocas palabras pero confiable, asintió sin problema. Tranquilo, Wilson, yo me encargo, me dijo, guardándose las llaves en el bolsillo. Gracias, papá. Es solo por un día. Cuando vuelva, me ocupo de todo, respondí, dándole un abrazo. Esa noche, tomé un autobús hacia la otra ciudad, con el corazón lleno de emoción. No podía esperar a llenar mi casa con cosas nuevas, a hacer la mía de verdad. Durante el viaje, hice una lista en mi celular de todo lo que quería comprar: un televisor grande para el salón, una nevera de acero inoxidable, cortinas que combinaran con las paredes. Cada vez que imaginaba cómo quedaría la casa, sonreía como idiota. No sospechaba que, mientras yo soñaba con mi futuro, alguien más estaba a punto de robármelo. La semana que pasé en la otra ciudad fue como un sueño. Caminé por tiendas de muebles, probé sofás, comparé mesas, toqué telas. Todo lo elegí con cuidado, pensando en cómo cada pieza encajaría en mi nueva casa. Gasté más de lo que había planeado, pero no me importó. Esta era mi recompensa por años de trabajo duro. Al final, compré un juego de sala moderno, una cama king con un colchón que parecía una nube, una mesa de comedor con 6 sillas, una nevera, una estufa, y hasta un par de lámparas que le daban un toque elegante al salón. Todo lo pagué para que lo enviaran directamente a mi casa, en un camión que llegaría el mismo día que yo regresara. El viaje de vuelta fue tranquilo. Me senté junto a la ventana del autobús, mirando el paisaje, imaginando cómo descargaríamos los muebles y cómo quedaría todo puesto. Llegué a mi ciudad a las 10 de la mañana, y el camión con mis cosas estaba esperándome en la terminal, como habíamos acordado. Los 2 hombres que venían en el camión, unos tipos amables y fuertes, me saludaron y me confirmaron la dirección de mi casa. Todo listo, jefe. Vamos para allá, dijo uno de ellos, subiendo al camión. Yo los seguí en un taxi,
con las llaves de mi casa en el bolsillo, sintiéndome como el rey del mundo. Cuando llegamos a mi calle, vi la casa desde lejos y sonreí. Ahí estaba, mi hogar, esperándome. El camión se estacionó frente a la entrada, y los hombres comenzaron a bajar para abrir la parte trasera. Yo saqué las llaves principales, las que no le había dado a mi papá, y caminé hacia la puerta principal. Mi corazón latía rápido de la emoción. Estaba a punto de abrir la puerta de mi nueva vida. Metí la llave en la cerradura, giré, y empujé la puerta. Pero lo que vi al otro lado me dejó congelado. La casa no estaba vacía. No estaba limpia. No estaba como la había dejado. Había muebles viejos por todas partes, un sofá gastado en el salón, una mesa de plástico en el comedor, cajas de cartón apiladas contra las paredes. En el suelo, juguetes de niños regados. En la cocina, platos sucios en el fregadero. Y un olor a comida, a ropa, a vida. Alguien estaba viviendo en mi casa, ¿qué demonios? Murmuré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché pasos. Mi hermano Luis apareció desde el pasillo, con una camiseta vieja y unos pantalones cortos. Su cara pasó de sorpresa a enojo en menos de un segundo. ¿Qué estás haciendo aquí?, me gritó, como si yo fuera un ladrón entrando en su casa. Yo me quedé en shock, con las llaves todavía en la mano. No podía creerlo. Luis, mi hermano mayor, el que siempre había sido un desastre con su vida, estaba parado en el medio de mi salón, mirándome como si yo no tuviera derecho a estar ahí. ¿Qué estoy haciendo aquí?, repetí, alzando la voz. Esta es mi casa, Luis. Yo la compré. ¿Qué estás tú haciendo aquí? Luis se rió. Se rió en mi cara, como si yo hubiera dicho algo estúpido. Se cruzó de brazos y me miró con esa arrogancia que siempre había odiado en él. ¿Tu casa?, dijo, burlándose. No, Wilson. Las cosas son de quien las necesita. Tú estás solo, puedes alquilar una habitación en cualquier lado. Yo tengo esposa y 2 hijos. Esta casa tiene 3 habitaciones, así que me la merezco. Sentí que la sangre me hervía. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermano, el mismo que nunca había pagado una cuenta a tiempo, que siempre estaba pidiéndole dinero a mis papás, que nunca había tenido un trabajo estable, estaba diciéndome que mi casa, la que yo había comprado con mi dinero, le pertenecía a él porque tenía hijos. Como si eso le diera algún derecho. ¿Estás loco?, grité, dando un paso hacia él. Yo pagué por esta casa. Cada peso salió de mi bolsillo. Lárgate ahora mismo con tu familia, porque esto es mío. Luis no se movió. En cambio, sonrió, como si supiera algo que yo no. En ese momento, su esposa, Carla, salió de una de las habitaciones. Llevaba un delantal y una expresión de fastidio, como si mi presencia fuera una molestia. Wilson, no hagas escándalo, dijo ella, con un tono que pretendía ser calmado pero estaba lleno de desprecio. Esto es lo mejor para todos. Los niños necesitan un lugar estable. Tú no necesitas una casa tan grande para ti solo. No pude responderle porque estaba demasiado furioso. Mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, viendo cómo mi sueño se había convertido en una pesadilla. Afuera, los del camión seguían esperando, y yo no sabía qué hacer. Pero entonces, algo hizo clic en mi mente. Recordé algo que Luis había dicho, y una sospecha me golpeó. ¿Cómo entraste aquí?, pregunté, mirándolo fijamente. ¿Cómo conseguiste las llaves? Luis se encogió, y por un momento pareció incómodo. Pero luego recuperó su arrogancia. Papá me las dio, dijo, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. Él sabía que nosotros necesitábamos esto más que tú. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. Mi papá. Mi propio padre. Él había sido el que le dio las llaves a Luis, sabiendo que yo estaba fuera, sabiendo que esta casa era mía. No podía creerlo. Mi papá, en quien confiaba, me había traicionado. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los hombres del camión tocó la puerta. Señor, ¿dónde ponemos los muebles?, preguntó, asomándose. Luis aprovechó la interrupción. Diles que se vayan, me dijo, señalando la puerta.
Aquí no hay espacio para tus cosas. Esta casa es nuestra ahora. Eso fue demasiado. Saqué mi celular y marqué a la policía. No iba a dejar que Luis me echara de mi propia casa. No después de todo lo que había trabajado para tenerla. Voy a llamar a la policía, dije, con la voz temblando de rabia. Y te van a sacar de aquí, aunque tengan que meterse a la fuerza. Luis se rió de nuevo. Adelante, hermanito, dijo, burlándose. Llama a quien quieras. No nos pueden sacar. Tengo niños. Las leyes están de mi lado. No sabía si era verdad, pero su confianza me hacía sentir impotente. Cuando la policía llegó, les expliqué todo, que había comprado la casa, que mi hermano se había metido sin mi permiso, que quería que los sacaran. Mostré los documentos que tenía en mi celular, pero los policías negaron con la cabeza. Lo siento, señor, dijo uno de ellos. Hay menores de edad involucrados. No podemos desalojarlos así como así. Esto es un asunto civil. Tendrá que demandar y obtener una orden judicial. Miré a Luis, que estaba parado detrás de los policías, sonriendo como si hubiera ganado una lotería. Me estaba burlando en mi cara, mientras yo perdía todo. ¿Entonces no pueden hacer nada? Pregunté, sintiendo que el mundo se me venía encima. No hoy, respondió el policía. Le sugiero que haga una denuncia con un abogado. Pero por ahora, no podemos sacarlos. Luis se rió por lo bajo, y yo sentí una furia que nunca había sentido antes. Quería gritar, quería golpear algo, pero no podía hacer nada. Los policías se fueron, y yo me quedé parado en la entrada de mi casa, viendo cómo mi hermano y su familia vivían en el lugar que yo había comprado con mi sangre y sudor. Los hombres del camión, que habían visto todo, me miraron con pena. ¿Qué hacemos con sus cosas, jefe?, preguntó uno de ellos. No tenía respuesta. No podía meter mis muebles en una casa que estaba llena de las cosas viejas de Luis. Al final, les pedí que llevaran todo a un depósito que renté esa misma tarde, pagando un dinero que no tenía planeado gastar. También alquilé una habitación en una casa compartida, porque no tenía dónde quedarme. Todo mientras Luis y Carla me miraban desde la ventana de mi casa, riéndose. Esa noche, sentado en una cama extraña, en una habitación que no era mía, juré que no me dejaría vencer. Esto no iba a quedar así. Al día siguiente, iría con un abogado y haría todo lo necesario para recuperar mi casa. No me importaba cuánto tiempo tomara. Luis iba a pagar por lo que me había hecho. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui directo a buscar un abogado. No conocía a muchos, pero un amigo del trabajo me recomendó a un tal doctor Morales, un hombre mayor con fama de ser implacable en casos de propiedad. Cuando llegué a su oficina, un lugar pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad, le conté todo, cómo había comprado la casa, cómo le di las llaves a mi papá para la limpieza, cómo Luis se había metido sin mi permiso. Mostré los documentos de la compra, el contrato con la inmobiliaria, los recibos de pago. Morales escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Wilson, esto es un caso claro de ocupación ilegal, dijo, con una voz calmada pero firme. Tu hermano no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Podemos presentar una demanda por desalojo y una indemnización por daños y perjuicios. Pero te advierto, estos casos no son rápidos. La ley protege a los ocupantes, especialmente si hay menores involucrados. Podría tomar un mes, tal vez más. ¿Un mes?, repetí, sintiendo que el aire se me escapaba. ¿Tengo que dejar que vivan en mi casa un mes entero? Morales asintió, serio. Es lo que dice la ley. Pero si todo está en orden, y parece que lo está, el juez fallará a tu favor. Solo necesitas paciencia. Paciencia. Esa palabra me sonaba como un chiste cruel. ¿Cómo iba a tener paciencia cuando Luis estaba durmiendo en mi cama, usando mi cocina, viviendo mi vida? Pero no tenía opción. Firmé los papeles que Morales me dio, pagué el anticipo con el poco dinero que me quedaba después de alquilar el depósito y la habitación, y salí de la oficina con una mezcla de esperanza y rabia. Iba a pelear, y Luis iba a arrepentirse de haberse metido conmigo. Esa misma tarde, recibí la primera llamada de Luis. No quería contestar, pero algo en mí necesitaba saber qué tenía que decir. Error. En cuanto descolgué, escuché su risa burlona. ¿Qué pasó, hermanito?
dijo, con un tono que destilaba veneno. ¿Ya encontraste una habitación bonita para alquilar? Porque esta casa está perfecta para nosotros. Los niños están felices, Carla está decorando. Por cierto, mándanos dinero para los servicios, ¿sí? La luz y el agua no se pagan solas. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Luis, no tienes idea de lo que has hecho, dije, intentando mantener la calma. Te voy a sacar de ahí, y vas a pagar por esto. Él se rió aún más fuerte. ¡Ay, qué miedo! ¿Vas a sacarme? No seas ridículo, Wilson. La policía ya te dijo que no pueden hacer nada. Esta casa es mía ahora. Acéptalo y sigue con tu vida. Colgué antes de que pudiera decir más. No quería darle la satisfacción de escuchar mi rabia. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Cada día de ese mes fue una tortura. Luis me mandaba mensajes o me llamaba, siempre con la misma actitud, burlándose, restregándome que estaba viviendo en mi casa, que sus hijos dormían en las habitaciones que yo había imaginado para mis futuros hijos. Una vez, me envió una foto de Carla cocinando en mi cocina, con un mensaje que decía, gracias por la casa, hermanito. Está perfecta. Tuve que apagar el teléfono para no responderle algo de lo que me arrepentiría. Mientras tanto, mi vida se sentía en pausa. La habitación que alquilé era pequeña, con una cama vieja y una ventana que apenas dejaba entrar luz. Cada noche, me acostaba pensando en mi casa, en los muebles que estaban guardados en un depósito, en el dinero que seguía gastando para mantenerme a flote. Hablé con mi papá una vez, con la esperanza de que me explicara por qué me había traicionado. Su respuesta fue vaga, llena de excusas. Luis necesitaba un lugar, Wilson, dijo, sin mirarme a los ojos. Tú eres joven, puedes empezar de nuevo. Él tiene hijos, responsabilidades, ¿y yo qué, papá? Respondí, con la voz rota. ¿Mi trabajo, mis ahorros, mi sueño no valen nada? No dijo nada más. Solo bajó la mirada y cambió de tema. Desde ese día, dejé de hablarle. No podía confiar en alguien que me había dado la espalda por Luis, el hijo que siempre había sido un desastre. El doctor Morales me mantenía informado sobre el caso. Presentamos la demanda esa misma semana, y el proceso comenzó a moverse, aunque más lento de lo que quería. Cada día que pasaba era como una puñalada. Iba al trabajo, hacía mi rutina, pero en mi mente solo estaba mi casa, mi derecho, mi venganza. Me prometí que, cuando todo terminara, Luis no solo dejaría mi casa, sino que pagaría por cada segundo de humillación. Exactamente un mes después de que todo comenzó, recibí la llamada que estaba esperando. Era Morales, y su voz sonaba diferente, casi triunfal. Wilson, tenemos la orden de desalojo, dijo. El juez falló a tu favor. Tu hermano y su familia tienen 5 días para salir de la casa, o la policía los sacará por la fuerza. También aprobó la indemnización. Te enviaré los detalles de la factura que le presentaremos. Sentí que el peso en mi pecho se aligeraba por primera vez en semanas. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la habitación alquilada, sonriendo. Por fin, la justicia estaba de mi lado. Morales me envió una copia de la orden de desalojo y la factura por daños y perjuicios. La suma era alta, incluía un mes de alquiler de la casa, basado en el precio de mercado, el costo de mi habitación, el depósito de los muebles, los gastos legales, y una compensación por el estrés causado. Era una cantidad que sabía que Luis no podría pagar, pero eso no me importaba. Quería que sintiera el mismo dolor que yo había sentido. El día siguiente, tomé la orden de desalojo y la factura, y fui directo a mi casa. No avisé a Luis que iba. Quería ver su cara cuando le entregara los papeles. Cuando llegué, toqué la puerta con fuerza. Escuché pasos, y luego Luis abrió, con esa misma expresión arrogante de siempre. Pero esta vez, yo estaba preparado. ¿Qué quieres ahora, Wilson? Dijo, cruzándose de brazos. ¿Vienes a lloriquear otra vez? No dije nada. Solo saqué los papeles y se los entregué. Él los tomó, frunciendo el ceño, y empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba. La sonrisa se le borró, y sus ojos se abrieron de par en par. Cuando llegó a la parte de la factura, su rostro se puso pálido.
¿Qué es esto?, balbuceó, mirando la orden de desalojo. ¿5 días? ¿Y esta factura? No puedo pagar esto, debiste haberlo pensado antes de meterte en mi casa sin permiso, dije, con una calma que no sabía que tenía. Tienes 5 días para salir, Luis. Si no, la policía te sacará. Y esa factura, más te vale que encuentres cómo pagarla, porque no me detendré hasta que lo hagas. Por primera vez, Luis no tuvo una respuesta sarcástica. Me miró como si no me reconociera, como si el hermano menor al que siempre había tratado como débil hubiera desaparecido. Entonces, intentó cambiar de táctica. Wilson, por favor, dijo, con un tono que pretendía ser suave pero sonaba falso. Piensa en los niños. Mis hijos no tienen dónde ir. No nos hagas esto. Me reí. No pude evitarlo. Era la misma excusa que había usado para justificar su robo, y ahora la usaba para suplicar. Pero yo no iba a caer en su juego, ¿los niños? Dije, mirándolo a los ojos. Debiste pensar en ellos antes de meterte en mi casa. 5 días, Luis. Ni un minuto más. Me di la vuelta y me fui, dejándolo con los papeles en la mano. Por primera vez en un mes, sentí que tenía el control. Los 5 días pasaron rápido, pero para mí fueron una eternidad. No recibí más mensajes de Luis, ni llamadas, ni burlas. Eso me hizo sospechar que estaba planeando algo, pero no me importaba. Tenía la ley de mi lado, y esta vez no habría excusas. El doctor Morales me acompañaría el día del desalojo, junto con la policía, para asegurarse de que todo se hiciera correctamente. Yo solo quería ver a Luis salir de mi casa, con sus cosas y su arrogancia, y cerrar la puerta detrás de él. Cuando llegamos, vi que la puerta principal estaba cerrada, pero había ruido dentro. Sabía que Luis y su familia todavía estaban ahí. Toqué la puerta con fuerza. Pasaron unos segundos antes de que Luis abriera. Cuando lo hizo, supe que algo estaba mal. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, y su ropa estaba arrugada. Detrás de él, Carla estaba recogiendo cosas a toda prisa, metiéndolas en bolsas de basura. Los niños no se veían por ninguna parte. ¿Qué quieres, Wilson?, dijo Luis, con la voz temblorosa. Ya te dije que no tenemos dónde ir, se acabó el tiempo, Luis, respondí, señalando a los policías detrás de mí. Esta es mi casa, y hoy te vas. Los policías dieron un paso adelante, y la mujer habló con voz firme, señor, tenemos una orden de desalojo. Necesitan salir de la propiedad ahora, o los sacaremos por la fuerza. Luis se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que esto estuviera pasando. Luego, de repente, se derrumbó. Cayó de rodillas y empezó a suplicar, Wilson, por favor, no hagas esto, dijo, con lágrimas en los ojos. Mis hijos, no tenemos dónde ir. Por un momento, sentí una punzada en el pecho. Ver a Luis así, roto, llorando, no era fácil. Pero entonces recordé todo lo que me había hecho, las burlas, los mensajes, la forma en que se rió en mi cara mientras ocupaba mi casa. Recordé el mes que pasé durmiendo en una habitación alquilada, gastando dinero que no tenía, mientras él vivía mi sueño. No, no iba a dejar que me manipulara. ¿Dónde estaba tu hermandad cuando me echaste de mi propia casa?, dije, con la voz fría. ¿Dónde estaba tu preocupación por tus hijos cuando decidiste robarme? Esto es tu culpa, Luis. Ahora asume las consecuencias. Los policías no esperaron más. Entraron a la casa y comenzaron a supervisar mientras Carla seguía empacando. Luis se levantó, todavía llorando, y empezó a gritar. «Esto no es justo», dijo, señalándome. «Eres un egoísta. Solo piensas en ti». «Mis hijos no tienen la culpa, no, no la tienen», respondí. «Pero tú sí». Carla salió con un par de bolsas, mirando al suelo. No dijo nada, pero pude ver la vergüenza en su rostro. Los policías les dieron 1 hora para sacar sus cosas, pero dejaron claro que no podían llevarse nada grande, como los muebles, porque no eran suyos. Todo lo que estaba en la casa, según la ley, me pertenecía hasta que pagaran la indemnización. Luis se puso histérico cuando escuchó eso. «Esos muebles son lo único que tenemos», gritó. «No puedes quedártelos, págame la factura, y te los devuelvo»,
dije, encogiéndome de hombros. Hasta entonces, todo esto se queda aquí. Lo venderé para cubrir lo que me debes. Luis se tambaleó, como si estuviera a punto de desmayarse. Carla lo sostuvo, y juntos salieron de la casa, cargando solo unas pocas bolsas. Los policías cerraron la puerta detrás de ellos, y por fin, después de un mes de infierno, mi casa era mía otra vez. Con Luis y Carla fuera, me quedé parado en el medio de mi salón, mirando a mi alrededor. La casa estaba hecha un desastre, muebles viejos, platos sucios, juguetes rotos. Pero no me importaba. Era mía otra vez. Llamé al servicio de limpieza esa misma tarde, y mientras ellos trabajaban, fui al depósito a organizar el traslado de mis muebles. Al día siguiente, mi casa empezó a tomar forma, mi sofá nuevo en el salón, mi cama king en la habitación principal, mi mesa de comedor reluciente. Cada pieza que ponía en su lugar era como reclamar un pedazo de mi vida. Los muebles de Luis los vendí y recuperé una parte del dinero, aunque era muy poco no me importó, no quería nada que me recordara a él en mi casa. Unos días después, me enteré por un vecino que Luis y Carla estaban viviendo en la calle. Al parecer, los servicios sociales habían intervenido y se habían llevado a sus hijos, diciendo que no tenían las condiciones para cuidarlos. Una parte de mí sintió lástima, pero otra, más grande, sintió satisfacción. Luis había tenido la oportunidad de hacer las cosas bien, de respetarme, de no traicionarme. Pero eligió burlarse, eligió robarme. Y ahora estaba pagando el precio. Nunca volví a hablar con mi papá. Su traición dolió tanto como la de Luis, quizás más. Pero aprendí algo importante, mi sueño, mi esfuerzo, mi vida, valían más que cualquier lazo familiar que no me respetara. Con el tiempo, mi casa se convirtió en el hogar que siempre había soñado. Contraté a un jardinero para arreglar el patio, puse una barbacoa, y empecé a invitar amigos los fines de semana. Cada día que pasaba, el recuerdo de Luis se desvanecía un poco más. Luis pensó que podía quitarme lo que era mío, pero al final, yo gané. Y esa sensación, ese sabor de justicia, es algo que nadie me podrá quitar nunca. Suscríbete para más historias diarias.